Hola a todos, y gracias por acompañarnos hoy. Lo que están a punto de escuchar no es solo una historia sobre la familia Kennedy, sino una historia sobre el peso invisible que se hereda, sobre el amor que se transforma en protección, y sobre una carta final que cambió para siempre la forma en que el mundo ve a Caroline Kennedy. Porque detrás del apellido, detrás de la política y de las fotografías históricas, hay una madre y una hija que nunca dejaron de cuidarse la una a la otra, incluso cuando el tiempo se agotaba. Dicen que el silencio de los Kennedy siempre ha sido su escudo. Pero en este caso, el silencio se rompió con unas pocas palabras escritas por Tatiana Schlossberg, la hija de Caroline. Palabras que no fueron leídas en una conferencia de prensa, ni pronunciadas en un funeral, sino que llegaron en forma de carta. Una carta que parecía un adiós, pero que en realidad era un intento desesperado por explicar el amor, el miedo y la culpa de una hija que solo quiso proteger a su madre. Tatiana Schlossberg, periodista del New York Times y autora premiada, falleció el 30 de diciembre de 2025, a los 35 años. La noticia estremeció al mundo, pero el dolor más profundo no se vio en los titulares, sino en los ojos de Caroline Kennedy, quien una vez más se encontraba ante una pérdida imposible de medir. Porque esta no era solo la historia de una hija que se fue demasiado pronto, sino la repetición dolorosa de un ciclo que ha perseguido a su familia durante generaciones. Tatiana no fue una figura pública en el sentido tradicional. Siempre vivió con cuidado, intentando no agregar más peso a los hombros de su madre, que desde la infancia había aprendido a vivir con la sombra de la tragedia. Los amigos cercanos a la familia dicen que Tatiana era cautelosa, no con las reglas o las apariencias, sino con los sentimientos. Cautelosa para no entristecer, para no decepcionar, para no ser una carga más. Y esa forma de amar, silenciosa pero constante, fue también su forma de sufrir. Gracias por ver este video y por apoyar mi canal. Si aún no lo has hecho, suscríbete para ayudarme a seguir creando historias como esta, que nos recuerdan la fuerza del amor incluso en medio del dolor. Lo más impactante de su historia es que no comenzó con la enfermedad, sino con una relación marcada por el instinto de protección. Desde pequeña, Tatiana entendió que su madre había vivido el tipo de dolor que no se nombra, el de perder a su padre, el presidente John F. Kennedy, cuando apenas tenía 6 años. Aquella noche en la Casa Blanca, el silencio se volvió parte de su identidad. Caroline creció con una enseñanza grabada en la piel: la privacidad es supervivencia. El silencio es fortaleza. Décadas después, esa lección se filtró sin querer en su maternidad. Caroline quiso dar a sus hijos una vida tranquila, alejada de cámaras y de la pesada herencia del apellido Kennedy. Pero las emociones no se esconden tan fácilmente. Tatiana heredó la sensibilidad de su madre, su manera de observar el mundo, y sobre todo, su impulso por proteger. El resultado fue una hija brillante, educada en Yale y Oxford, que prefería la discreción a la fama, y que dedicó su vida a escribir sobre el planeta, sobre el cambio, sobre aquello que debía cuidarse, tal como cuidaba de su madre. Cuando su ensayo final apareció en The New Yorker el 22 de noviembre de 2025, exactamente 62 años después del asesinato de su abuelo, muchos entendieron que esa coincidencia no era casualidad. Tatiana elegía las fechas como si fueran símbolos. En ese texto escribió algo que detuvo a todos los lectores: he pasado toda mi vida tratando de proteger a mi madre. No impresionarla, no estar a la altura del apellido Kennedy, sino protegerla. Esa confesión reveló más que cualquier biografía. Reveló una relación construida sobre el miedo compartido y la empatía silenciosa. Cuando Caroline leyó esa frase, cuentan que se quebró en silencio. No porque no supiera del amor de su hija,
sino porque comprendió que Tatiana había cargado con su dolor sin que ella lo notara. Lo había absorbido, convertido en misión, y llevado consigo hasta el final. Y ahí comenzó la parte más trágica, el descubrimiento de que el amor que intenta proteger también puede convertirse en la herida más profunda. En mayo de 2024, Tatiana dio a luz a su segunda hija, Josephine. La alegría se mezcló con el miedo cuando una hemorragia posparto casi le cuesta la vida. Entonces, cuando los médicos encontraron lo impensable, leucemia mieloide aguda con una mutación rara. Inversión 3, menos del 2% de los casos. Una enfermedad agresiva, implacable, que no perdonaba a tiempo. Desde ese instante, Tatiana comprendió que su muerte no solo sería suya, también sería de su madre. 5 semanas en el hospital, 2 trasplantes de médula ósea, terapias experimentales, nada funcionó. En sus últimos meses, Tatiana escribió sobre el dolor de añadir una nueva tragedia a la vida de Caroline. No se lamentaba por morir, sino por lo que su muerte provocaría. He añadido otra tragedia a la vida de mi madre, escribió. Esa frase congeló el corazón de todos los que la leyeron. Porque en ella no había dramatismo, sino una serenidad insoportable. La aceptación de que incluso el amor más puro no puede protegernos de la pérdida, y así, sin discursos ni cámaras, el círculo volvió a cerrarse. Caroline Kennedy, la niña que perdió a su padre y a su tío antes de cumplir 11 años. Ahora enfrentaba el mismo abismo que su madre, Jackie. La historia se repetía, con nombres distintos pero con el mismo eco. Y en medio de ese eco, lo único que quedaba era la promesa silenciosa de continuar, de sostener la memoria, de no dejar que el amor se disolviera en la tristeza. El tiempo tiene una manera cruel de repetir las historias, sobre todo en familias donde el dolor parece heredarse junto con el apellido. En la familia Kennedy, esa repetición se siente como un espejo, uno que devuelve reflejos idénticos en distintas generaciones. Caroline Kennedy, que una vez fue la niña en brazos de una madre que intentaba protegerla del mundo. Hoy se encuentra en el mismo papel, tratando de proteger a los hijos de Tatiana del peso de una ausencia que nunca debió existir. Cuando Tatiana murió, su hijo Edwin tenía 3 años y su hija Josephine apenas 19 meses. Eran casi las mismas edades que Caroline y su hermano John Jr. tenían cuando su padre, el presidente John F. Kennedy, fue asesinado. Esa coincidencia numérica, ese paralelismo, dejó helados a quienes conocían la historia familiar. Era como si el tiempo se burlara, cerrando un círculo que nadie había pedido abrir. Los amigos cercanos dijeron que Caroline comprendió ese eco de inmediato. No necesitó palabras. Reconoció el escenario, las edades, el tipo de silencio que deja una pérdida así. Era el mismo vacío que ella había aprendido a convertir en fortaleza, pero esta vez, su tarea era diferente. No se trataba de proteger a sus hijos del pasado, sino de construir para sus nietos un futuro donde su madre siguiera viva en la memoria. Tatiana lo había previsto. En su ensayo final no solo hablaba de enfermedad o despedida, sino de permanencia. No quiero ser recordada solo como una paciente, escribió. Quería que sus hijos supieran que su madre había sido periodista, escritora, soñadora, una mujer que se preocupó por el planeta tanto como por las personas que amaba. Quería dejar un mapa, no una sombra, un mapa que los guiara hacia quién fue realmente. Caroline comprendió el mensaje. Había vivido algo similar, crecer con un padre que existía más en fotografías que en recuerdos personales. Sabía lo que significaba tener que imaginar la voz de alguien a través de cintas. Reconstruir su presencia mediante relatos ajenos. Por eso, al leer las palabras de Tatiana,
entendió que el mejor homenaje no era el silencio, sino la continuidad. Que su misión no era esconder el dolor, sino transformarlo en memoria viva. Los que la rodean dicen que Caroline se convirtió en una roca durante la enfermedad de su hija. No lloraba en público, no hablaba con la prensa, no mostraba su desesperación. Heredó de Jackie la disciplina emocional de quien aprendió que la compostura es un tipo de armadura. Pero esa armadura no impide que duela. En privado, su mayor miedo era que los niños crecieran sin conocer a su madre más allá de una foto colgada en la pared. Por eso, ahora dedica cada día a construirles una historia, les muestra los escritos de Tatiana, las fotos de sus viajes, los cuentos que solía leerles antes de dormir. Lo hace con la misma delicadeza con la que Jackie hablaba a Caroline sobre su padre. Y sin embargo, hay algo que rompe esa calma, la sensación de destino. Durante décadas, la prensa ha hablado del Kennedy Curse, la maldición Kennedy, pero Caroline rechaza esa idea. Para ella no se trata de una maldición, sino de una cadena de amor interrumpida, que cada generación intenta reparar a su manera. Y en el caso de Tatiana, su manera fue escribir. Su ensayo fue un acto de resistencia. No una despedida, sino una afirmación: sigo aquí, en las palabras, en los recuerdos, en la voz que leerá mi madre cuando ya no pueda escuchar la mía. Esa voz, según el editor de The New Yorker, llegó al medio como si estuviera completa, sin necesidad de correcciones, era clara, sincera y luminosa. Decía verdades que pocos se atreven a decir, que la muerte no destruye el amor. Solo lo cambia de forma, que el miedo más grande no es morir, sino dejar a los seres queridos sin respuestas. Caroline entendió que su hija había hecho en esas páginas lo que todos los Kennedy han intentado hacer a su modo, dejar una huella. Una lección, un acto de humanidad más allá del dolor. Mientras tanto, la historia familiar volvía a cruzarse con la historia pública. Tatiana, desde su cama de hospital, había escrito críticas hacia su primo Robert F. Kennedy Jr., por su gestión en temas de salud pública, reflejando su preocupación por las decisiones políticas que afectaban vidas reales. Caroline ya se había pronunciado en contra de él meses antes, enviando una carta a senadores de Estados Unidos donde lo señalaba como un peligro. Madre e hija coincidieron, sin saberlo, en su última postura pública. Dos generaciones alineadas, defendiendo la verdad, mientras el destino tejía el último hilo de su relación. Después de la muerte de Tatiana, el comunicado familiar fue breve y sereno. No hubo lágrimas ante cámaras, ni discursos. El anuncio llegó a través de la Fundación JFK, firmado por su esposo, sus hijos, sus padres y sus hermanos. Decía simplemente que Tatiana era bella, y que siempre viviría en sus corazones. Y aunque el mundo solo vio esas líneas, quienes conocían a Caroline sabían que detrás había un terremoto emocional. Una mujer que había perdido a su padre, a su madre, a su hermano, y ahora a su hija, y aún así, seguía de pie. Porque para ella, seguir era la única forma de amar. El silencio que siguió a la muerte de Tatiana no fue vacío. Fue un tipo de trabajo. Un trabajo lento, invisible, que Caroline Kennedy realiza cada día, el de mantener viva la memoria. No frente a las cámaras, sino en los pequeños rituales, en las historias que cuenta a sus nietos, en la forma en que pronuncia el nombre de su hija para que no suene lejano. Porque, como le enseñó su madre Jackie, el amor verdadero no se mide por lo que se pierde, sino por lo que se conserva a pesar de la pérdida. Tatiana había escrito en su último ensayo que temía que sus hijos confundieran los recuerdos con las fotografías, que algún día no supieran distinguir entre una historia contada y un momento vivido. Quería dejarles algo más real que una imagen. Por eso, escribió:
Cada palabra era una semilla de memoria, una manera de permanecer. No quiero que me recuerden por mi enfermedad, había dicho, quiero que me recuerden por mis palabras. Esas palabras se convirtieron en el legado más íntimo de una familia acostumbrada a que el público hable de ellos. Pero pocas veces los escuche. Caroline entiende ese deseo mejor que nadie. Ella también creció entre imágenes, entre titulares que hablaban de su padre y su tío, entre una tristeza que no era suya pero que la moldeó. Ahora repite el ciclo, aunque con un propósito distinto. No quiere crear un mito, sino una memoria. Les muestra a Edwin y a Josephine quién era su madre no solo como figura trágica, sino como mujer completa, la que reía, la que escribía sobre la tierra, la que soñaba con un futuro para ellos. Así, día tras día, reconstruye un puente entre generaciones. Maria Shriver, la madrina que estuvo en la boda de Caroline, escribió un homenaje el día de la muerte de Tatiana. Dijo que no encontraba sentido en lo ocurrido, que Caroline había sido una roca durante toda la enfermedad. Y que Tatiana fue luz, humor, inteligencia y amor. Prometió que se encargarían de que los niños conocieran quién fue su madre. Aquella promesa se convirtió en el nuevo credo de la familia, no dejar que la memoria se apague. No por política, no por legado, sino por amor. Y es que la historia de los Kennedy, vista desde lejos, parece una cadena de tragedias. Pero cuando se mira de cerca, lo que resalta no es la muerte, sino la resistencia. Caroline ha enterrado a su padre, a su tío, a su madre, a su hermano y ahora a su hija, y sin embargo, sigue adelante. No como símbolo, sino como mujer, porque ha entendido que sobrevivir no es negar el dolor, sino convivir con él sin dejar que borre el amor. Esa es la verdadera herencia que transmite a sus nietos. Las personas cercanas a ella dicen que ahora su casa se ha llenado de pequeños recordatorios, fotos, notas, dibujos, libros. No son reliquias, son herramientas de memoria. Le enseña a Josephine a pronunciar el nombre de su madre con alegría, no con tristeza. Le cuenta a Edwin cómo su madre escribió sobre el planeta para que él también aprendiera a cuidarlo. Es una nueva forma de maternidad, una maternidad extendida. Caroline no solo cuida a sus nietos, también cuida la historia de su hija. En el fondo, lo que mantiene viva a Caroline no es la fuerza, sino la fe en que el amor puede atravesar el tiempo. Lo aprendió de Jackie, lo enseñó a Tatiana, y ahora lo transmite a los hijos de Tatiana. En un mundo que habla de maldiciones, ella elige hablar de continuidad. De cómo el amor se transforma, de cómo la memoria resiste, de cómo incluso en la oscuridad más profunda, alguien sigue encendiendo una luz. Tatiana parecía comprenderlo antes de irse. Su ensayo no fue una despedida, sino una conversación interrumpida. En sus últimas líneas, escribió sobre la esperanza de que sus hijos pudieran sentir su presencia incluso cuando ya no estuviera. Y lo están haciendo. Cada historia que Caroline cuenta, cada sonrisa que provoca en ellos, es una respuesta a esa esperanza. Es la prueba de que Tatiana sigue allí, no como una sombra, sino como una presencia silenciosa. Y quizás ese sea el verdadero significado de la familia Kennedy, más allá de la política, la historia o el poder. No son un símbolo de tragedia, sino de memoria. Su legado no es Camelot, sino la capacidad de seguir amando después de lo imposible. Caroline Kennedy ha convertido el dolor en una forma de devoción, una devoción que no busca gloria, sino sentido. Una devoción que enseña a sus nietos, y a todos nosotros, que el amor no termina cuando alguien muere. Solo cambia de forma. Porque al final, el amor no desaparece, se transforma en historia, en palabra, en gesto. Se convierte en una abuela sentada en el suelo, contando a dos niños cómo era su madre,
y asegurándose de que esa madre nunca se borre de su mundo. Esa es la herencia, esa es la victoria, esa es la manera en que el amor gana y la tristeza pierde.